Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su Capítulo servicio, 13. regresaron de Jerusalén Había llevando entonces con en la ellos a iglesia que Juan, estaba en llamado Antioquía también Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. El Señor está conmigo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que luego de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. Profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Levanta instrumentos para su obra a diversos lugares y estados sociales. El celo de su gloria induce a los hombres a renunciar las relaciones y perspectivas halagadoras para fomentar su casa. Los ministros de Cristo están capacitados y dispuestos por su espíritu, y les retira otros intereses que les estorban. Los ministros, bajo la dirección del espíritu y actuar, son separados para emprender trabajos. Buscaron la bendición para Pablo y Bernabé. Se presenta la empresa para su importante obra y llevarlos a ella. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: Tú, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, estás lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora, la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Satanás está especialmente ocupado con los grandes hombres, los hombres que están en el poder desean reventarlos porque su ejemplo influye a muchos. Aquí por primera vez Saulo es llamado Pablo y nunca más Saulo. Cuando era hebreo su nombre era Saulo. Como ciudadano de Roma su nombre era Pablo. Bajo influencia directa del Espíritu Santo dio Elimas su carácter verdadero con una forma apasionada de la juventud, del engaño y la maldad. Los líderes pueden Pablo y hacer sus compañeros siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía. El sábado entraron a la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, por favor hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: hombres de Israel, y ustedes los paganos temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían en Egipto. Con gran poder los ha sacado de aquella tierra y soportó su mal proceder unos 40 años en el desierto, luego de destruir 7 naciones en Canaán, y dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces
hasta los días de Samuel el profeta. Entonces, la gente le pidió un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso a David como rey, quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este hombre, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús, como lo prometió. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba completando su carrera, dijo: ¿Quién suponen ustedes que soy? ¿No soy aquel? No. Pero después de mí viene quien a sus sandalias no soy digno de desatar. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes los temerosos de Dios, a nosotros este mensaje de salvación se nos ha enviado. El pueblo de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de finalizar las cosas que estaban escritas, lo bajaron del madero y luego lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de los pueblos de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas, pero Dios prometió a nuestros antepasados y Él los ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo salmo: Tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. El hecho de que Dios lo resucitó de entre los muertos para jamás corromperse, se cumplieron con estas palabras: Yo les daré las santas y seguras bendiciones prometidas a David. Por eso dice en otro pasaje: No permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. 4. Cuando David, después de servir al propósito de Dios en su propia generación, él murió, fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo sufrió la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó, finalmente, no sufrió la corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de nuestro Señor Jesús, se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Quienes son enemigos de la doctrina de Jesús son enemigos de toda justicia. Por Jesús, todos los que creen serán justificados de todo, aun los que no estén justificados por la ley de Moisés. Tengan cuidado. Y lo que han dicho los profetas no les suceda a ustedes. Miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la explique. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Cuando nos reunimos para adorar a Dios, debemos hacerlo no solo con oración y alabanza, sino para leer y oír la palabra de Dios. No basta con la sola lectura de las Escrituras en las asambleas públicas. Ellas deben ser expuestas y se deben exhortar a la gente con ellas. Esto es, ayudar a la gente a haga lo necesario para sacar provecho de la palabra, por aplicarlas a sí mismo. En este sermón se toca todo cuanto debiera convencer de la mejor manera a los judíos para recibir y abrazar a Cristo como el Mesías prometido. Toda opinión, no importa cuán breve o débil sea, sobre los tratos del Señor con su iglesia, nos recuerda su misericordia y paciencia y la ingratitud y perversidad del hombre. Pablo va desde David al hijo de David, demuestra que este Jesús es su simiente prometida.
el Salvador que hace por ellos sus peores enemigos, lo que no podían hacer los jueces de antes para salvarlos de sus pecados cuando los apóstoles predican a Cristo como el Salvador. Estaban mucho de ocultar su muerte, tanto que siempre predicaban a Cristo crucificado. Nuestra completa separación del pecado la representa el que somos sepultados con Cristo, pero Él resucitó entre los muertos y no vio corrupción hasta... Esta era la gran verdad que había de predicar. La resurrección de Cristo era la gran prueba de que el Hijo de Dios no era posible que fuera retenido por la muerte. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: «Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: «Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, El siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, pues así se se traduce llenaron su de nombre, celos y procurando contradecían apartar con de la fe al maldiciones lo que procónsul. Pablo decía. Pablo y Bernabé Entonces les Saulo, contestaron que valientemente. Era necesario anunciarles primero la palabra de Dios. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los paganos. Así nos lo ha mandado el Señor. He dado a ti luz para los paganos, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo, y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre,
La seguridad de las misericordias de David es la vida eterna y las bendiciones. David fue un gran vive gente a quien debemos tener presentes para servir para que a Cristo iba a servir a todas las generaciones. Venimos a aquel que es declarado ser Hijo de Dios por su resurrección de los muertos. Firmamos con él con la esperanza gozosa de una bendita resurrección. Todos los que creen en el Evangelio de Cristo deben estas cosas que a través